estamos con el director de Es Diario, Benjamín López. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Benjamín. Muy buenas, Josué, ¿cómo estás? Tú y Pues toda la bien, audiencia. aquí andamos. La verdad que, joder, tengo amigos argentinos, me están escribiendo todos, la que se ha preparado, pero claro, es que insultar a un presidente tiene sus consecuencias. No sé cómo lo estás viviendo esta crisis diplomática que se ha formado casi entre unos y otros, pero al final, oye, el señor Álvarez, el señor Sánchez, magnificando la cosa. No sé cómo lo ha vivido usted. Pues lo he vivido parecido a lo que contaba Alfonso Rojo hace unos momentos, ¿no? Una farsa increíble, el segundo capítulo, ¿no?, de esta telenovela que podríamos llamar Por amor a Begoña o algo así, ¿no? El primero fue el de la carta y los 5 días de reflexión. Ahora ha dado un giro de guión con esto de Milei y ha sobreactuado de una manera que se le ve el plumero a la legua, ¿no? Sánchez lo que quiere es polarizar, movilizar a su electorado de cara a las elecciones europeas y pretende también, de alguna manera, que todo aquel que ose criticar a su esposa pues se convierta directamente en una especie de reaccionario, un fascista peligroso al que hay que perseguir. No, Begoña Gómez ni es España, ni representa la soberanía nacional, ni la dignidad de nuestro país, por supuesto que no. Sánchez quiere convertir cualquier crítica a él, como digo, en un ataque a España. Y esto es más viejo que el TVO. Ya lo hacía hasta Pujol, ¿no? Pujol, cuando se envolvía en la bandera catalana para esconderse de sus corruptelas, de tal manera que cuando se atacaba a Pujol, se atacaba a Cataluña. Ahora se ataca a Pedro Sánchez y se ataca a España. Pues no cuela, sinceramente. Aunque bueno, él lo intenta porque las encuestas son malas de cara a Europa y es un experto, eso sí, es un experto en giros de guión. Vamos, yo creo que es el guionista perfecto, ¿no?, para Hollywood, porque los volantazos que pega este individuo y que le surten efecto, por lo menos entre sus votantes más de izquierdas, pues ahí están, ¿no? Es un hecho. Claro. La señora, le llama, creo, Eurico a esta serie, la señora, que hubo una serie que se llamó La Señora, pues ahora la podemos denominar de la misma manera. Sí, La me lo verdad que apunto. en Es Diario ustedes pueden leer un artículo de opinión que ha escrito Benjamín López, en el que desarrolla usted un poco que Yolanda Díaz, Oriol Junqueras, Pablo Iglesias son víctimas del propio Pedro Sánchez, que ese efecto barrido que está llevando a cabo Pedro Sánchez hace que todo lo que quede a su izquierda, como él lo representa y lo está llevando a cabo, va a quedar eliminado prácticamente. ¿Ese es el plan Sánchez, es la Bueno, estrategia Sánchez? yo creo que sí, ¿no? Y además a los hechos me atengo. Pedro Sánchez ha ido copiando el discurso de Podemos, se ha ido podemizando. Hasta él lo ha reconocido ante los varones socialistas que en algún momento dado se ponían nerviosos por el auge de Podemos o por el auge de Sumar, de Yolanda Díaz. Él ha reconocido que la estrategia pasa por podemizarse, por asumir buena parte del discurso de Podemos, de tal manera que los votantes digan, bueno, son iguales, pues voto al más útil, ¿no?, al que acapare mayor número de votos, que eso se refleje luego en el Congreso de los Diputados en un número de escaños, ¿no? Yo creo que lo hizo con Podemos, cuando empezó a hablar de los poderosos, los empresarios como malvados seres, el gobierno de la gente. Lo ha hecho con Sumar ahora, apropiándose también de diferentes propuestas de Sumar, arrinconando cada vez más descaradamente a Yolanda Díaz, ¿no? Recordemos en los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, el gobierno la ignoró por completo. Sacó a la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, que no tiene nada que ver con el trabajo, que no tiene nada que ver con el empleo, ignorando a Yolanda Díaz, sacando pecho de esas cifras, pero ignorando a Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, cosa curiosa, ¿no? Yo no sé cómo se dan cuenta sus socios de que efectivamente Pedro Sánchez les fagocita. ¿Dónde está Podemos? ¿Hacia dónde va a Sumar? Que está cayendo cada vez más en la irrelevancia elección tras elección. Y lo mismo se podría aplicar, sobre todo, de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Sus socios independentistas. ¿Dónde van? Fíjate en las últimas elecciones catalanas el bofetón que se han pegado. Porque Pedro Sánchez también ha asumido de alguna manera el discurso nacionalista, más moderado que el de Pere Aragonés, pero asumiendo algunos postulados, ¿no? La amnistía es buena prueba de ello. La desjudicialización del conflicto catalán es otro ejemplo clarísimo. Asumiendo o convirtiéndose en un poco nacionalista,
atrae muchísimos votos del nacionalismo o del independentismo, mejor dicho, ¿no? Catalán, del separatismo catalán. En cambio, Junts, que es el único que ha salvado los muebles, los ha salvado probablemente porque también ha sido el único al que se percibe como aliado de Sánchez, pero plantándole cara, no riéndole las gracias permanentemente, ¿no? Entonces, Puigdemont es verdad que le ha puesto siempre un precio carísimo a cualquier votación en la que ha tenido que prestarle sus escaños y de esa manera se ha apartado del sanchismo. El resultado es que Junts, aunque crece poco, crece. Y Esquerra Republicana se desinfla. Es decir, Sánchez va fagocitando a todo el que se le arrima y podría pensarse menos a Bildu, ¿no? Bildu es verdad que queda fuera de esto porque en realidad ha sido al revés. Ha sido Sánchez el que le ha cedido sus votos cuando los ha necesitado. Fíjate cómo les han dado la alcaldía de Pamplona. No se percibe tampoco ese entreguismo por parte de Bildu. Casi diríamos que es al revés. Es Sánchez el que entrega cosas a Bildu. Por lo tanto, Bildu ha sido capaz de crecer también en el País Vasco. Lo que no entiendo muy bien es la falta de reacción de sus socios, porque este simple análisis que se basa en la observación de lo que está ocurriendo, supongo, quiero pensar, que lo hacen todos estos partidos, desde Podemos hasta Sumar, pasando por Esquerra Republicana, y ninguno va a hacer nada. Todos se van a dejar llevar por ese camino que les conduce hacia el precipicio, es lo que no estamos viendo. Me parece verdaderamente inaudito. No sé qué margen de acción tienen, pero deberían plantearse si con Sánchez viven tan bien como creen que viven, porque yo creo que no. Pues sí, la verdad que ese dilema lo tienen que tratar ellos mismos y a ver qué pasa. Lean ustedes ahí en Es Diario a Benjamín López. Y esta semana, ¿qué podemos esperar de la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones por su señora? ¿Dará alguna clave? ¿Será otro teatrillo? ¿Qué podemos esperar de esa comparecencia? Pues bueno, yo creo que en la línea, ¿no? En la línea de la comparecencia posterior a sus 5 días de reflexión llorando en la Moncloa, pues la victimización de Pedro Sánchez, esa es su estrategia, ¿no? Presentarse ante la sociedad como una persona injustamente tratada por ser del partido, por ser el líder del Partido Socialista, ¿no? Y que los poderosos, la extrema derecha, etcétera, etcétera, quieren acabar con él a cualquier precio, con bulos, con mentiras, etcétera. Este va a ser, sin duda, yo creo, el argumento de Pedro Sánchez, porque no tiene otro, además, no tiene otro. Si entra a fondo en la cuestión, tendría que explicarnos por qué son bulos, lo que se dice de Begoña Gómez, dónde están esos bulos. Nuestro responsable de investigación, Francisco Mercado, ha sido llamado a declarar por el juez para que le documentara pues, las noticias que hemos ido dando exclusivas sobre Begoña Gómez. Paco Mercado ha documentado cada una de esas exclusivas ante el juez. Aquí no hay bulos. Otra cosa es que eso sea constitutivo de delito. Eso no me corresponde a mí ni a ningún periodista decidirlo. Le corresponde a un juez, a los tribunales, en definitiva. Pero que no son bulos, desde luego. Son informaciones absolutamente contrastadas. De esa docena aproximadamente de informaciones que contenía la denuncia de Manos Limpias, había una, es verdad, que sí era un error, se le puede llamar bulo. Bueno, yo le llamo error porque se confundía a una Begoña Gómez con otra Begoña Gómez. El periódico lo reconoció y esa noticia, pues es verdad que era errónea, ¿no? Errónea. El resto de noticias están absolutamente documentadas, pongo la mano en el fuego por las nuestras y creo que puedo hacerlo también por las de otros medios de comunicación, como El Confidencial o Voz Populi, o The Objective. Esto es así. Ahora Pedro Sánchez nos puede explicar por qué son bulos, dónde están los bulos. Que usted puede decirnos, no, es que eso no es un delito, no era una carta de recomendación, como está diciendo por ahí, era una carta de interés. Yo no sé exactamente en esa retórica dónde está la diferencia, pero bueno, que nos explique, ¿no? Que nos explique si efectivamente está bien que la mujer del presidente del gobierno se dedique a recaudar fondos de empresas que contratan con el Estado, con su marido especialmente, porque esta señora era como la reina Midas. A todo lo que se acercaba se volvía de oro. Una empresa le facilitaba fondos para sus actividades en el máster o en la cátedra y a continuación empezaba a contratar con el Estado exponencialmente. Y en algunos de esos casos con cartas de recomendación de por medio. Bueno, pues que decida un juez si eso es delictivo o no. Pero esos hechos han sido así, están perfectamente documentados
y son la realidad. ¿Nos lo quiere hacer pasar como un bulo? No, señor. No, no. Pero La verdad no es que no, y interés seguro que había. Y el compañero, sin entrar en muchos detalles, porque seguro que no se podrán dar, pero el compañero Paco Mercado está satisfecho con lo que habló con el juez. ¿Creéis que, bueno, que ha atendido a las pruebas que habéis publicado? ¿Cómo está el compañero? ¿Qué detalles podemos dar? Bueno, simplemente era ratificarse en sus informaciones y aportarlos, en su caso, pues algún documento, ¿no? Que estaban además publicados. Y es que realmente no había mucho más que aportar, ¿no? Simplemente ratificar que lo que se informaba era cierto y que los documentos están ahí, en los que se avalan, por ejemplo, concursos públicos, ¿no? Que están publicados en las páginas de contratación del Estado. Simplemente hay que saber mirar dónde están, pero están. Es decir, que las informaciones son las que son auténticas, son verídicas. Nuestro responsable de investigación, Francisco Mercado, por supuesto que lo avaló así ante el juez y ahora será el juez el que tenga que decidir. Yo creo, a tenor de todos los indicios que tenemos, que Begoña Gómez va a ser llamada a declarar como investigada. Por eso le han buscado abogado y por eso el juez pues, ha encargado a la UCO una serie de pesquisas, ¿no? Otra cosa es que luego, después de escucharla, pues decida mantener la imputación, retirársela o cerrar el caso o continuar con él. No lo sabemos. No lo sabemos porque ya digo que ahí navegamos en las aguas pantanosas del derecho penal, ¿no? En el que tampoco soy un experto y en el que el juez pues tendrá que valorar todo. Pero que Begoña Gómez va a ser llamada a declarar, yo creo que es bastante probable, ya digo, por una serie de indicios que tenemos alrededor.